La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de implantes dentales y vamos a hablar de los tipos de implantes dentales, que son los bifásicos y los monofásicos. Quien nos va a explicar todo esto es nuestro amigo y colaborador, el doctor César Blaires. Pero veamos, por favor, esta placa que nos dice cuánto sigue. Desde hace décadas se cuenta con la técnica de los implantes dentales para reemplazar las piezas perdidas a fin de no perder la funcionabilidad y la estética. Existen los implantes dentales bifásicos que constan de dos partes, cuya efectividad se respalda por estudios y experiencias. También están los implantes dentales monofásicos o de una sola pieza, en los que no se producen aflojamientos ni fractura de tornillos, ya que no los tienen, y reducen los tiempos de cicatrización. La técnica requiere de un profesional con mucha experiencia quirúrgica. Bueno, y ahora sí presento a nuestro invitado, doctor César Blaires. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Y está acá con nosotros el doctor César Blaires. Hola, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, todo bien. Un gusto, como siempre, tenerte aquí, porque nos explicas súper bien todos. Estamos aprendiendo mucho con el doctor, realmente, de todo lo que sea implantología, de cuidados de los dientes y un montón de técnicas y sobre todo la responsabilidad y la seriedad de un profesional que su experiencia lo avala, además de todos los títulos que tiene. Doctor, hoy vamos a hablar de esto, de tipos de implantes dentales. Y ya de entrada te pregunto, ¿quién elige el tipo de implante dental a utilizar? ¿El doctor, el odontólogo o el paciente? El odontólogo. Porque el paciente puede querer, por ejemplo, un tipo de implante que vio en televisión, sí, o vio en YouTube, vio algo y cree que es mejor, por ejemplo, uno de conexión externa, conexión interna. Ahora está muy de moda el conomorse, que es un tipo de conexión que no se afloja, pero tiene sus problemas. Y entonces yo quiero porque han dicho que ese no da problema. Depende del caso. Yeah. Todo depende del caso. Entonces siempre el odontólogo que tiene que valorar qué tipo de implante utilizar. Si va a ser monofásico, va a ser bifásico, qué tipo de conexión. El odontólogo en definitiva sería. ¿Y qué pasa si le viene un paciente terco que vio algo y dijo, yo quiero esto, y usted se da cuenta de que que es otra cosa que le conviene? No se le puede atender. Hemos tenido pocos casos, pero hemos tenido casos que hay pacientes, como otra vez comenté, que quería que se le colocaran las coronas sobre unos dientes que estaban perdidos por el periodontal, que se le hiciera el tallado porque venían con un tratamiento previo. Y lógicamente yo me negué porque sería mala praxis, porque claro, no se puede hacer ese tratamiento. Entonces dice, voy a buscar otro profesional. Pues búscalo, pero yo no puedo hacer un tratamiento que está de entrada no está indicado. Y segundo, si lo hace, ya sería hasta dolo, o sea, como que a propósito lo quiere hacer mal y mala praxis, entonces no, hay que negarse. Normalmente el paciente a veces viene con una idea preconcebida porque o su amigo escuchó por ahí, otro odontólogo le habló, vio en televisión, como dije antes, pero después hay que explicarle que no es tan sencillo como elegir A o B o blanco y negro. Hay que ver muchas variantes, el hueso, el tipo de prótesis que va a utilizar, la sonrisa, el nivel de complejidad de la musculatura, la edad del paciente, si es hombre, si es mujer. Hay diferentes características diferenciables que hay que tener en cuenta. No se puede decir, voy a poner a todo el mundo este tipo de implante o a este, yo trabajo así solamente. Claro. Y el que quiera, hay que tener justamente un abanico de opciones, tratamiento, implante,
en prótesis, en materiales de regeneración, técnicas para conseguir el hueso, para poder colocar el implante. O sea, hay que estar preparado, no podemos cerrarnos solo en una idea. Ya. Doctor, ¿y qué diferencia hay si es hombre o mujer en el tema de los huesos y de los...? El hueso no tanto, pero sí, por ejemplo, las facciones, el tamaño de los dientes, el grosor del labio, la sonrisa, la curvatura, el tamaño de la arcada varían también. Entonces tenemos que ver todas esas características. Claro. ¿Y la edad en qué influye? La edad puede influir. A ver, tenemos casos de pacientes con una edad avanzada, con un hueso espectacular, y otros pacientes jóvenes con huesos muy malos. O sea que la edad no es ningún tipo, una contraindicación directa. Va a depender del caso. Yo, por ejemplo, aquí, en Paraguay la gente mayor tiene mucha mejor calidad, mayor calidad de hueso que mucha gente joven. Es impresionante el nivel de hueso que tienen. No tienen grandes pérdidas óseas, no hay que hacerle técnicas muy complejas, aunque lleven muchos años sin prótesis. Sin embargo, en Europa sí, la gente mayor se ve que necesita injertos en cierto tipo de técnicas. También se fuma más, hay otro tipo de hábitos que también conducen, se toma mucha medicación. España es uno de los países del mundo de más ansiolíticos se toman. Sí. Todo eso influye también en el nivel de hueso, la encía. Hay otros factores, ¿no? Doctor, y acá en Paraguay las personas mayores tienen mejor calidad de hueso que los jóvenes en general, lo que usted vio, ¿verdad? Sí. Y eso es por el estilo de vida que cambió tanto. El estilo de vida influye, la alimentación puede influir. Ya no tanto en el tamaño del hueso, porque el hueso ya creció, se desarrolló, pero sí en mantener ese hueso, no tener lesiones, no tener enfermedad periodontal. Es cierto que viene gente mayor sin pieza, inclusive con paladar, pero su nivel óseo es bastante bueno. La anchura, que muchas veces es más importante que la altura, es bastante grande y podemos hacer técnicas sin incisiones. O sea, es increíble. La gente mayor siempre me sorprende. O sea, claro. Está muy bien. Ellos vienen pensando que le voy a decir que no se puede hacer. Porque también le han dicho que como ya tiene una edad, osteoporosis, por ejemplo. Sí. Entonces, me llamó la atención, tengo osteoporosis, tengo diabetes, tengo tensión alta, o sea, no me voy a poder hacer nada. No tiene nada que ver, ¿cómo va a ser? ¿No? Y cuando vino y le hicimos el tratamiento, entonces salió muy contento. Entonces, no hay una enfermedad o una situación que directamente se pueda decir, esto está totalmente contraindicado. Solamente los bifosfonatos, que ya hablamos varias veces, porque está demostrado que producen necrosis ósea. Sí. Entonces, mientras está en tratamiento, no se puede colocar, ni extraer tampoco ninguna pieza, ni hacer ningún corte en la encía. Se puede complicar y puede necrosarse y producir una lesión ósea de pérdida ósea enorme, como un agujero queda. Y es difícil de tratar. El resto no tiene por qué haber ninguna contraindicación. Fantástico. Bueno, dicho esto es nada más que el preámbulo, el inicio de nuestro programa. Vamos a hacer un cortecito y volvemos ya. Bueno, y me olvidé de un título del doctor, que les conté todo lo que hace, ¿verdad? No le voy a volver a repetir. Pero también es especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Porque como él estuvo en España, vino con todos sus títulos, y en el Brasil también, entonces ahora también tiene este título acá. Bueno, perfecto, cumplido. Ahora quiero saber cómo es la pared del consultorio del doctor donde pone todos sus títulos, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con el primer material, por favor, que habla de qué son los implantes dentales bifásicos. Vamos. ¿Qué son los implantes dentales bifásicos? Son los implantes de titanio que se llevan usando desde hace más de 55 años con una efectividad a largo plazo demostrable por los numerosos estudios científicos que existen. Son llamados bifásicos porque constan de dos partes. Efectivamente. Aquí tenemos varios modelos. Este sería un
bifásico, porque él está colocado el implante, pero ahora falta el pilar y falta la prótesis. Entonces, esta sería la primera parte, que sería el implante que va en la raíz, y faltaría la segunda parte, que es el tornillo que se ancla en el implante. Por eso se llama bifásico. Este es el sistema clásico de toda la vida, que se ha ido modificando, porque antes solamente existía este tipo de conexión, que es la conexión externa. Si se fijan, tiene como una saliencia en el centro, como un bultito, una plataforma. Sin embargo, este otro que mostré es totalmente plano, porque es de conexión interna. Entonces, este es el famoso cono Morse que entra... ¿Qué es lo que es plano ahí? Porque yo no veo aquí nada. ve que está plano en el cuello, o sea, el implante está colocado y no tiene ninguna saliencia. Ya. Si miramos aquí, tiene como una pequeña saliencia, una plataforma. Ya. No sé si se va a ver. Esa plataforma es la conexión externa hexagonal, que se asienta el pilar sobre esa conexión y después se atornilla. Aquí no. Aquí se asienta sobre el implante directamente y se atornilla. Eso es lo que ha variado. Pero sigue siendo bifásico porque tiene dos partes. Claro. Después también puede ser directamente atornillado a la prótesis. Entonces la segunda parte, que sería la bifásica, sería la misma prótesis. Ya no hay un pilar intermedio, sino que se atornilla directamente a la prótesis. Y aquí también sería la segunda fase. Y de estas tres que nos mostró, ¿en qué caso se utiliza cada uno, doctor? Yo, por ejemplo, la atornillada directamente hace muchos años que no lo utilizo, porque el problema es la toma de la medida, la impresión es muy compleja. Si es un diente, no tanto, pero si es una rehabilitación, es muy compleja. Después la fabricación de la estructura también tiene que ser un laboratorio que sea muy exacto lo que haga. Hay que usar unos pilares de conexión de titanio, se pueden usar unos pilares que son como de plástico, pero el ajuste no es un ajuste perfecto. Y después el ajuste que en todos los pilares entre a la vez es muy complicado también. Claro. Entonces esa calidad, esa perfección que busca ese tipo de prótesis muchas veces no se da y se producen aflojamientos, fracturas de dientes, a veces fracaso del implante. Es difícil de fabricar, es más complejo y encima puede dar problemas. Entonces estamos utilizando sobre todo el pilar atornillado cuando es un bifásico, y sobre ese pilar tomamos una impresión, una medida como si fuera un diente, con una cubeta cerrada, doble masa de silicona pesada y fluida, y es mucho más sencillo. Si se afloja el pilar, con un tornillo podemos apretar, le dejamos una chimenea. O sea, lo que hay que pensar son las complicaciones que se pueden tener, y hasta el profesional más experto puede tener complicaciones por diferentes factores. Y hay que buscar que la solución sea sencilla. No que se le diga al paciente, pues te va a quedar sin dientes una semana porque hay que mandar a arreglar. Dios mío. O hacer de nuevo y empezar de cero porque el ajuste no es bueno. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos hacer. Nosotros queremos que el paciente venga, se afloja, se pueda arreglar ese mismo día y salga otra vez con su prótesis ese mismo día. Y si tuviera que hacer algo, se le coloca una corona provisoria. Entonces se puede hacer cuando el pilar no está, hay que fabricar de la nada. Entonces es empezar de cero. Ya, perfecto. Bueno, y vamos a ver otro material. ¿Entendieron, verdad? Porque yo le pregunté porque no entendí. Bueno, vamos a ver este siguiente material que dice parte 1. Atención, hay otra parte. Parte 1 de los implantes bifásicos. El implante en sí. Veamos, por favor. Parte 1 de los implantes bifásicos. El implante en sí. Va insertado en el hueso, con el que se pretende que se produzca una osteointegración. Hace el papel de la raíz de un diente natural. El periodo de integración varía dependiendo de la técnica utilizada para colocar la prótesis definitiva. Está insertado en el hueso. Si el hueso es fino, tenemos que hacer una técnica. Pero bueno, aquí se ve perfectamente el hueso. El implante está insertado en el hueso. Se coloca el implante. Al principio, la rosca con la que se coloca el implante tiene que ser una rosca. Se tiene que crear esa rosca para que enrosque, valga la redundancia. Pero siempre tiene que ser una rosca de un tamaño inferior al diámetro del implante. Si es del mismo tamaño, no suele roscar, con lo cual no se va a mantener el implante y va a fracasar. Antes inclusive había un implante, que no voy a decir la marca, que decía que era el mejor del mundo y que
el implante si se movía no importaba, había que dejar que se iba a formar hueso. Eso no existe. O sea, era una jugada de marketing. Sí, marketing total. Eso no existe. Si el implante ya no tiene estabilidad primaria, no está con un torque mínimo de 35 newtons de presión, es mejor no poner el implante. Si uno coloca y baila, es mejor sacar y poner el implante en otra posición. Ni siquiera se puede hacer una regeneración, no va a merecer la pena. Va a fracasar seguro. El implante tiene que entrar con un torque mínimo de 35 y si entra con 55, que es lo que nosotros siempre buscamos, que es un torque muy bueno, es prácticamente imposible que fracase. Entonces ya ahora, como el implante está anclado en el hueso, pasa a la fase de osteointegración, que se forme hueso alrededor, que tarda 2 a 3 meses aproximadamente. Claro. Y ahí es donde ya está súper sujeto. Ahí ya está súper sujeto. Pero cuando hacemos, por ejemplo, una rehabilitación, aunque no sea el momento todavía que se formó todo el hueso, ya le solemos colocar una prótesis provisoria fija, cementada, por estética, porque el paciente demanda estética, pero sobre todo porque se ha demostrado que cuando se coloca un arco, o sea, sería como un arco de sujeción, el implante al no tener micromovimientos laterales, se forma el hueso con mayor rapidez. Sí. Entonces tenemos dos soluciones. La estética, el paciente puede comer cosas blandas, pero ya puede comer. Y encima ayudamos a que se formen más huesos, con más rapidez. Fantástico. Sí. Realmente qué interesante todo lo que estamos aprendiendo. Bueno, tenemos muchísimo material que compartir, pero eso lo vamos a hacer a la vuelta del corte. Estamos de vuelta en segunditos. Muy bien, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires, un capísimo en todo esto de implantes. Como ya les había comentado, es máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España, especialista en implantología oral. Este es un título recibido por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Realiza tratamientos de periodoncia, que ya vimos en algún programa anterior, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Y bueno, y hoy estamos hablando justamente de implantes, de los tipos de implantes. Y tenemos la parte 2 de los implantes bifásicos. Veamos por favor el material. Parte 2 de los implantes bifásicos, el pilar protésico. Va atornillado al implante, haciendo el papel de soporte para la corona dental. Ese atornillado del pilar, en algunos casos, produce un aflojamiento y fractura del tornillo con la movilidad de la corona. Si se produce a menudo es porque no está correctamente diseñado el pilar y/o el ajuste de la corona. Si el pilar, como dijimos antes, no se ajusta perfectamente al implante, o la corona no se ajusta al pilar, puede producir un aflojamiento. O si la oclusión, la mordida, tampoco está balanceada, también se puede producir un aflojamiento por sobrecarga. Entonces todos esos factores hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar. Lo que preguntaba, ¿quién decide si es monofásico o bifásico? Pues muchas veces, por eso digo el odontólogo, porque muchas veces el caso se va a poder resolver de una forma más sencilla siendo monofásico que bifásico. Claro. Entonces, ¿para qué vamos a usar un bifásico que nos va a complicar el tratamiento y la posterior prótesis? Sí. A veces colocamos directamente todo bifásico si vemos que el caso nos lo permite. Ay, si yo fuera odontólogo iba a hacer todito así. Claro, lo que pasa es que es monofásico, sin problema. Sí, ya. Pero es más difícil y es bastante más caro también. Ajá. Entonces, ya. Hay que ver. Nosotros a veces, cuando el caso es más complejo, no valoramos tanto el tipo de implante. Lo que queremos es ver la solución, la resolución. Claro. Porque hay veces que los implantes bifásicos no se pueden poner cuando el hueso es muy malo. O sea, por muy buenos que sean, aunque usemos implantes de 3 milímetros, que es lo más fino que hay en el mercado, un implante bifásico no nos da la solución de un implante monofásico
de 3 milímetros. O sea, hemos tenido casos inclusive de fracaso de implante, limpiamos la zona, regeneramos con un poco de hueso y colocamos un implante monofásico y funciona. Sin embargo, ahí fracasó un bifásico. Y en teoría el hueso era muy bueno, sin embargo no se osteointegró. Pero el monofásico, que ahora vamos a hablar, no necesita esa osteointegración, con lo cual hay un anclaje en el hueso, entonces por eso, aunque el hueso sea malo, funciona muy bien. Ahora, doctor, en estos implantes bifásicos está el implante, que es lo que se pone adentro del hueso. Sí. Después está la corona. No, hay un pilar en el medio. Claro, y el pilar. Entonces, ¿por qué es monofásico? ¿Trifásico tiene que ser? No, el monofásico es que no tiene pilar. Quiero decir, ¿por qué es bifásico este? Porque la corona no forma parte del implante, esa es la prótesis ya. Siempre la prótesis. Claro, la prótesis es corona, aparte, exactamente. Ya. Puede ser Entonces, corona, puede ser otra cosa. Este tiene el implante, que es lo que se va adentro del hueso, y después tiene el pilar. Que Que se atornilla y sobre eso se puede colocar una corona. Claro, que es como un pilar, claro, justamente como lo dice su nombre. ¡Ay, qué descubrimiento! Bueno, que sobresale. Sí, ¿verdad? como si fuera el muñón de un diente y encima se cementa, ya, o se atornilla. O este que va directamente atornillado, claro, que el pilar estaría dentro de la estructura, ya, metálica que no se ve. Sí, pero este va directamente atornillado, ya, entonces el pilar estaría dentro. Pero siempre son dos partes. Aquí en este sería 3 partes unidas, o sea, el implante y el pilar y la prótesis unidos. Claro, pero es interesante para poder conocer bien cómo poder hablar, ¿verdad? Porque claro, muchas veces nosotros decimos implante y ya pensamos todo entero, ¿verdad? Sí. Hasta la corona. Sí. En general, los que no somos odontólogos, ¿verdad? Bueno, yo como estoy haciendo este programa tengo que aprender. Bueno, entonces es el implante más el puente. Sí. Se pone primero el implante. Después, ¿enseguida se le pone el puente o después? El pilar. Va a depender del caso. Nosotros como en un 90 y tantos % de los casos, a la semana 15 ya tiene su prótesis definitiva. En la misma cirugía le colocamos ya el pilar. Ajá. Porque hay otra técnica que es colocar el implante, dejar enterrado 2 meses y después volver a abrir, con lo cual es otra cirugía. Dios mío, qué tortura. Claro, esa es la técnica clásica. Entonces, antes se pensaba que el implante no había ni que tocarlo. No tiene nada que ver. Entonces, en la misma cirugía le colocamos el pilar y ya la encía se cicatriza alrededor del pilar. Claro. Y muchas veces, como son casos muy favorables, en la misma sesión le tomamos ya la medida, la impresión, y a la semana le colocamos la prótesis. Claro. Otros casos, por ejemplo, hoy tuvimos un caso en Piribegui esta mañana, tempranito estamos levantados, trabajando. Era justamente una rehabilitación por un problema periodontal. Tuvo que esperar al paciente 1 mes porque la encía estaba muy mal, aunque fueron todos implantes monofásicos justamente. Sí. Pero así toda la cicatrización de la encía no era tan buena. Paciente fumadora, no tenía tan buena higiene, ya cambió su hábito, pero lo que traía era malo. Entonces la encía no era buena y no terminaba de cicatrizar. Los puntos habían pasado 15 días y estaban tensos todavía, con lo cual quitar esos puntos se puede abrir todo. Claro. Entonces, esos casos yo siempre le explico al paciente el día de la cirugía cuando sale, qué día va a tener su prótesis. Siempre le digo, de una semana... Al final, eso nomás eso es lo que la gente quiere. Claro. Siempre le digo, es de 1 semana a 15 días, pero en caso que ya vemos que son más complejos, le digo, va a ser de 15 días a 1 mes. Ya. Ella sabía ya, pero porque ya venía que le habían dado poca esperanza de implante, o sea, que dentadura le querían poner. Como le bailaban todos los dientes por la periodontitis, ella aguantó todo lo que pudo hasta que le hemos resuelto. Le pusimos 6 implantes arriba y 6 implantes abajo. Está muy bien. Hoy le colocamos la prótesis provisoria. Ay, qué bueno. Y está espectacular, muy feliz. Ya va a poder comer bien. Entonces, ya ella, por ejemplo, como pasó 1 mes, ya comida blanda no necesita, ya puede comer un poquito más. Entonces, esa es la diferencia. O sea, tenemos que ver el caso, ¿no? No siempre podemos hacer lo que queremos. Claro. Pero siempre intentamos que sea lo más rápido posible. Perfecto. Que es lo importante, porque al final ¿qué es lo importante? El paciente quiere salir con sus dientes, sonriendo y ya sin problema, ¿verdad? Tiene un tiempito dependiendo del caso. Y no hacerle tanta cirugía. Porque cada vez que le hace un corte, ese paciente sufre. Aunque sea pequeño, otra vez tiene que cicatrizar, ahora no puedo comer otra vez. Por eso, esta señora, por ejemplo, le hicimos sedación consciente. Yo le recomendé, pero hoy fue y le dije, mira, es lo mejor porque vas a pasar. La cirugía no fue compleja, tuvimos 1 hora y cuarto, rápido. Sí, pero 1 hora con la boca abierta. Sí, pero hay cirugías que estamos 4 horas, 5 horas también hemos estado. Claro, tenemos que hacer injertos, tenemos que hacer cosas muy complejas.
Y siempre que sea así, yo le recomiendo la sedación. Después hay pacientes que no, que están hasta 2 horas y como si nada. Hay pacientes que aguantan bien. Pero siempre le mandamos un ansiolítico también, porque a partir de la hora ya uno está desesperado, aunque tenga mucha paciencia. Entonces, ese detallito también la señora le agradeció mucho. Sí, seguro. Así es. Doctor, ¿y cómo es usted cuando está ahí 1 hora, pasan 2 horas? Ahí tenemos que estar, ¿no? Eso me decía un paciente aquí en Randall el lunes pasado. No me vaya a poner más a las 4 de la tarde porque va a estar muy cansado, doctor. Y después no va a querer trabajar. Nosotros salimos a las 7, a las 8 de la noche, salimos normalmente. Claro. Ya estamos acostumbrados a ese ritmo de trabajo y trabajamos así. Claro. Pero que aquí lo importante, aparte de la concentración, el equipo humano es importante, pero la tecnología que manejamos y el sistema de trabajo tiene que estar bien, porque lo que no podemos improvisar, cuando comenzamos a improvisar, ahí vienen los problemas. Claro, clarísimo. Bueno, veamos este siguiente material, por favor. Los implantes dentales monofásicos. Son de una sola pieza. El pilar viene integrado al implante. Pueden ser de titanio o de circonio. Y estudios científicos los respaldan desde hace más de 30 años. Una de las ventajas es que reducen los tiempos de cicatrización, ya que con una sola fresa se consigue insertar el implante, ideal para casos extremos con poco hueso. Otra gran ventaja es que no hay aflojamiento ni fractura de tornillos, ya que no los tienen. Se puede poner una prótesis provisional cementada poco tiempo después de la cirugía y a los 40 días se puede colocar la prótesis definitiva. Efectivamente, llegamos a los que me gustan, los monofásicos. Tenemos varios tipos de monofásicos. Voy a mostrar uno, que sería este. Este es un tipo de monofásico que es tallable, o sea, la parte de arriba se puede tallar, se puede desgastar como un diente, pero no se dobla. Este no es doblable. Es más bien un basal que ese implante entra y se enrosca, se ancla en la segunda cortical. Es para casos donde hay inclusive poquísimo hueso, en los 4 o 5 milímetros tenemos hasta como un agujero y podemos colocar. Pero el problema que pueden tener estos implantes muchas veces es que aunque se consiga un buen anclaje a nivel basal, en el fondo, muchas veces a nivel primario no se consigue que regenere hueso y a veces fracasan. Tiene una tasa de fracaso de éxito 98%, o sea, un 2%. De éxito. Sí, un 2% de fracaso puede tener. Hay que saber seleccionar el caso. O sea, no cualquier caso se puede poner. Yo utilizo menos esto, solamente lo utilizo cuando el hueso es muy malo, muy blando al principio, pero en la parte cortical, en la parte basal, perdón, que es la más profunda, ahí tenemos un buen hueso, entonces colocamos un implante muy largo. Podemos medir 18 milímetros, larguísimo, 16, 14, cuando podemos también. Y entonces después ya no importa tanto que en la parte cortical, que sería la más superior, no tenga tanto hueso, la regeneración va a funcionar. Pero tenemos que manejar. El defecto no se pueden doblar. Se pueden tallar, pero si hay una angulación muy grande, ¿cómo vamos a doblar? Claro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, como siempre digo, hay que saber elegir el tipo de implante y tener varios tipos de implantes porque nunca sabemos lo que vamos a necesitar. Claro. Después tenemos este otro, que es el que siempre hemos hablado, que sería el... Es el gold standard. Sí, este es espectacular. El que es el implante suizo. A ver. Ahí. La parte de abajo es muy autorroscante, parecida al basal. También se hace con una fresa de 1 milímetro y se coloca el implante. Puede ser 3 milímetros, 3 milímetros y medio de grosor, hasta 5 milímetros puede tener, pero no tiene mucho sentido. Yo inclusive he intentado ponerle 5 milímetros y necesitamos quitar una cantidad de hueso para colocar, con lo cual no tiene sentido lo que estamos haciendo. Claro. Entonces usamos casi siempre 3 milímetros o 3 milímetros y medio, o sea, como mucho, más no usamos. No significa que cuanto más milímetros tenga esté mejor, sino ¿cómo es el tema? Buen dato, porque antes se pensaba, sobre todo en la zona molar,
que el implante tenía que tener 5 milímetros de grosor. Que esté bien luego ahí, ¿verdad? No, que entre, pero que sea ancho, o sea, que enrosque. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando menos hueso hay, ese 5 milímetros, no tenemos muchas veces. Si hemos expandido de 1 a 3 o 4, ¿dónde vamos a sacar 5? Sí. Además, 5 tenemos que tener la tabla de fuera, la de dentro, o sea, tenemos que tener casi 7, 8. Esos casos solamente son cuando sacamos el molar y colocamos uno. Porque tenemos mucha anchura, pero cuando ya lleva tiempo es difícil tener esa anchura. Entonces los conceptos han cambiado en cuanto a eso. Muchas veces lo máximo que se usan 4 milímetros. 5 se puede usar, pero en casos muy excepcionales. Yo normalmente uso de 3 a máximo 4. Con eso es más que suficiente y en muchos casos solo 3. Y tenemos los mismos resultados que si usamos uno de 4 o de 5. De hecho, es mejor, por lo que digo, porque no tenemos que quitar tanto hueso para que enrosque uno de 5. Tenemos que crear un lecho de 4 para que entre con fricción. Y si tenemos 3 milímetros, ¿cómo vamos a crear 4 para que entre 5? Entonces no tiene mucho sentido. Por eso digo que lo importante es estar al día, las nuevas técnicas y cómo han evolucionado. Tal cual. Lo que antes se consideraba una herejía, pues, como siempre pasó con la medicina, ¿no? Ahora es lo que se usa. Antes era, eso no se puede hacer porque está cometiendo un error gravísimo. Además, ¿cómo vas a colocar un implante tan fino? No va a aguantar la carga del molar. Sin embargo, está demostrado que no tiene nada que ver. O sea, no influye para nada. Entonces, los conceptos es lo que hay que manejar. Es como decía una paciente el otro día, estamos en 2023. Hace 3, 4 años cambiaron un montón de conceptos que antes la implantología eran dogmas de fe. O sea, y además estaba demostrado. Dogma de fe es creencia, pero estaba demostrado. Sin embargo, se han hecho otros nuevos estudios. Los metaanálisis, que es lo más importante, porque la diferencia entre hacer un estudio clínico por un laboratorio y una marca comercial muchas veces están guiados. Cuando hacemos un metaanálisis son personas totalmente independientes y tiene que ser un metaanálisis muy bien hecho en el sentido de que se usa el mismo tipo de implante, las mismas características de los pacientes. Y muchas veces mezclan todo y entonces, claro, les sale una estadística buenísima, pero no es real. O sea, es una cosa inventada. Por eso muchas veces le digo, todo lo que aparece en Google no se lo crean. Hay cosas que sí pueden... No, pero es que salió este estudio. ¿Quién marca el estudio? La marca, la farmacéutica tal. Entonces vamos a dudar. ¿Cuál es la fuente? Fuente de Chipaguazú. No, ese no. Exactamente. Ese no funciona. Siempre hay que buscar revistas como Cochrane, PubMed o Cielo, que son totalmente independientes, son gente universitaria, gente, profesores de máster, en fin, que ya hacen un estudio que son bastante caros de hacer. Y siempre hay un implante que es el implante control, que se llama, que es el que es totalmente independiente a los otros. Por ejemplo, se usa un implante de estos monofásicos y el implante control es un bifásico de toda la vida con hexágono externo que tiene mucha bibliografía y entonces ese sirve de control. Se le coloca al mismo paciente, muchas veces se hace en animales, en cerdos, en perros, se le coloca y se hace el estudio. Entonces, cuando se ve que el implante control funciona y el monofásico funciona, entonces ahí vemos que el monofásico realmente sirve. Eso sería un metaanálisis bien hecho. Ya. Qué interesante, doctor. Qué interesante es conocer todos estos detalles tan importantes, ¿verdad? Que bueno, solamente porque él sabe y nos cuenta y ahí nosotros también sabemos. No hay que creer todo lo que se ve en internet, ni Google, ni nada, porque cualquiera también puede subir, o también apoyados, patrocinados por ciertas marcas que obviamente dentro del marketing van a poner lo que le salió mejor, ¿verdad? Pero el estudio científico es otro. O cuando te hacen una simulación, te ponen un hueso espectacular, 6 implantes en el centro, digo, esto me decía, yo quiero esto, digo, esto no se puede hacer. No, es que la cirugía guiada, lo que hablamos antes de esto, pero es que eso no siempre se puede hacer, ¿no? Yo quiero paralelo porque he visto que si no falla, no siempre se puede hacer. Entonces eso es un modelo ideal que no existe. Entonces nunca vamos a poder conseguir esa perfección. Es imposible. Perfecto. Bueno, hacemos un corte y volvemos enseguidita. Esto se está poniendo interesante. Volvemos ya.
Bueno, nosotros seguimos hablando con el doctor en el corte también de cómo, por suerte, evolucionó todo, ¿verdad? Y cómo esta evolución en los conocimientos y en todo, no solamente en odontología, en todas las ramas de la medicina, de la vida misma, cómo todo evolucionó y cada vez los cambios son más rápidos. Y es lo que decía, antes, no sé, hace 20 años era impensable hacer una carga inmediata, por ejemplo, ¿verdad? Después de esta acción. Sin embargo, ahora perfectamente se puede hacer. O sea, cómo uno tiene que seguir, un profesional en el área que sea, tiene que seguir capacitándose, ver qué es lo nuevo y animarse a hacer estos cursos, a sacar el masterado o lo que sea. Sí. Para tener esa seguridad, y ¿verdad? Saber diferenciar que todo lo nuevo sirve. Claro. Porque hay técnicas nuevas que después no sirven para nada. Claro. Que son marketing. Por ejemplo, antes el plasma rico en plaquetas salió como si la solución para los implantes. Decían que regeneraba hueso, que inducía la formación de huesos. Ya se demostró que solamente ayuda a la cicatrización de los tejidos blandos. Luego sacarle sangre a todo el mundo no tiene sentido. Nosotros tenemos la centrífuga, pero cada vez la usamos menos porque no le vemos el beneficio a sacarle sangre a un paciente. Claro. Sin embargo, me han llegado pacientes diciendo que le habían dicho que le iban a formar huesos de la sangre, algo que totalmente no existe. Entonces, cuando se empezó esa técnica, justamente la hizo un profesional español, Anito se llama, empezó a sacar porque la sacó de los traumatólogos que sacaban el plasma rico en plaquetas e inyectaban en la articulación y se mejoraba porque ahí sí se regenera. Claro. Ahí sí. Entonces vio esos estudios, él tiene su propia centrífuga, su propio sistema y sacó unos estudios que funcionaban en ese momento, pero después se demostró que no era tan espectacular como lo que realmente se vendía. Por eso digo, siempre que hay un laboratorio por detrás, una marca de implantes por detrás, hay que ver muy bien que si realmente es cierto ese efecto ese cambio, ¿no? Ese cambio en tu técnica o en tu forma de trabajo, si realmente merece la pena cambiar. Porque hay veces que no merece la pena, otras lógicamente sí. Claro. Bueno, por suerte es lo que siempre digo, por suerte nacimos en esta época. Con tantas cosas a nivel de medicina, antes tantos problemas que antes prácticamente no tenían solución, ahora sí. Entonces hay que agradecer, hay que ser agradecido, agradecer esta época que nos toca vivir con tantos avances y que está al alcance de la mano y de tener buenos profesionales. Bueno, seguimos nosotros con los materiales, por favor. Y ahora vamos a ver este que habla del titanio. A ver, por favor. El titanio con el que son confeccionados es de grado 5. Es el mismo que los bifásicos, pero con la característica de que su cuello se puede doblar y con esto corregir la angulación del pilar si hiciera falta, para a su vez corregir la oclusión, es decir, la mordida, hacerla lo más balanceada posible. Como hablamos antes, los basales no se pueden doblar, son monofásicos pero no se pueden doblar, pero sin embargo estos sí se pueden doblar. En la parte gris es el implante en sí y esta parte es la que se puede doblar. Nosotros normalmente cuando colocamos el implante lo suelo enterrar yo hasta aquí. No dejamos ese cuello pulido en el aire. Sí. Lo enterramos hasta aquí y esa parte, esta se puede doblar con un instrumento especial hasta 20 grados. Ventaja, corregir la oclusión porque hay veces que el hueso, como dije antes, está más por detrás que por delante, por la zona palatino-lingual. Y tenemos que entrar por ahí. Entonces el implante quedaría totalmente doblado hacia atrás. Lo doblamos a su vez y corregimos la angulación. También es tallable, se puede desgastar también esto con una fresa. O sea, es un implante muy versátil. O sea, todos los implantes monofásicos no tienen esa posibilidad. Por eso mucha gente dice, monofásico no quiero usar porque tengo que colocarlo en su lugar exacto, si no, no me sirve. Pero este tipo de implante es totalmente diferente. Claro. Este que es de titanio. De titanio. ¿verdad? El grado 5 se refiere a que es de la misma dureza que el implante que se va en la parte de la raíz, en el hueso, la que hace papel de raíz, perdón. Entonces, quiere decir que la dureza es extrema. Esa dureza está hecha justamente para aguantar inclusive 70 newton a la hora de cuando roscamos.
De hecho, este trae una carraca especial que la que se coloca con el contraángulo, pero se puede ir con la carraca, que es una carraca hasta 70 newton, con lo cual está preparado para muchísima fricción. Hay que saber manejar la carraca porque podemos romper también el cuello haciendo un esfuerzo excesivo. En fin, como dije, son implantes para gente con experiencia. No es tan sencillo. ¿Y este implante tiene diferentes medidas, doctor? Sí, todos los implantes. El grosor mínimo 3 milímetros y puede llegar hasta 5. Y la longitud mínima 6 milímetros, o sea, la longitud 6 milímetros del cuerpo del implante, la parte gris, 6 milímetros y puede llegar hasta 18, 20 milímetros de largo. ¿Y esto se puede usar en un buen hueso como en uno medio un mal hueso, finito? En un hueso fino, claro. Inclusive poco denso, un hueso blando, porque arrastra, como no se fresa, simplemente la fresa que se utiliza es de 1 milímetro, la fresa lanceolada, le marca el camino nada más al implante. Y después solito ya. Y él solo va arrastrando con esa espira tan abierta que tiene. Y ahí es lo que se llama autorroscante, sí, se queda impactado. Fantástico. No enroscado, impactado, sí. Bueno, y justo yo me adelanté otra vez porque viene este material que habla de que sí se puede colocar en un hueso muy estrecho. Vamos a ver. Se pueden colocar en hueso muy estrecho. Hay disponibles implantes monofásicos suizos con 3 milímetros de diámetro, muy finos y autorroscantes. La técnica quirúrgica requiere de mucha experiencia, ya que solo se usa una fresa muy fina de 1,5 milímetros para crear el lecho óseo donde irá el implante. Lo que acabas de contar. Sí, eso mismo. Por ejemplo, este caso aquí no se puede poner ningún implante, porque esto mide 1 milímetro de grosor en total. Hay que ensanchar. Hay que ensanchar, que sería ensanchando, haciendo la expansión. Esto no es tan habitual. Suele ser que la parte cortical, o sea, cuando empieza, es fina, pero después tiene una forma triangular, se va ensanchando. Y ahí es donde nosotros aprovechamos y nos metemos por detrás. Entonces hacemos con la fresa, entramos así, entramos 2 milímetros, y una vez que entramos 2 milímetros con el implante, vamos enderezando y giramos, y entonces el implante entra recto. Cambiamos la angulación, como si expandiéramos el hueso con el mismo implante, que también se puede hacer. Porque claro, entonces con eso evitamos hacer esta técnica. O sea, se ahorra al paciente esa técnica, el hueso, el coste, porque lógicamente hay que poner hueso, hay que poner membrana, tiene otro coste. Entonces, estos implantes por eso son muy versátiles. La verdad que te damos una solución muy rápida, práctica yo confío muchísimo en los implantes. Es que fallan muy poco, es raro que fallen un implante. Fallan también, pero es muy raro. Claro. O sea, doctor, cada vez que viene un paciente, una historia diferente, una cosa que usted de repente se encuentra que parece que tiene hueso y después al final no tiene. O sea, no tiene nada que ver que sea joven, que sea viejo. No tiene nada. Eso a mí me preguntaron, ¿cuál es el prototipo de paciente? ¿Qué edad? Eso puede haber de cualquier edad. Puede haber gente joven con poco hueso y gente mayor con un hueso magnífico que no tenemos que hacer ni injerto ni nada. Aunque se le haya dicho que sí, por la edad directamente le dicen, te va a hacer falta injerto. No, con la radiografía se ve rápido si hace falta o no. Y ahí ya por eso cuando va el paciente la primera vez ya yo le hago un diagnóstico. El TAC es para la cirugía, para estar seguro, para ver el hueso en 3 dimensiones, para poder planificar bien, ver las arterias, los vasos, los nervios, que muchas veces no se valora eso y después hay bastantes complicaciones. Solamente eso sería. Pero lo importante es que siempre, como siempre dice, hay solución. Y no pensar que porque tengo una edad yo ya no me tengo que poner. Como este señor del otro día, 76 años, yo decía, tenía una prótesis completa. ¿Yo para qué me voy a hacer esto? Pero es que yo estoy bien y no puedo comer. Digo, pues por eso mismo. Porque usted está bien y no puede comer. O sea, tampoco está desahuciado en la cama ni se va a morir mañana. Entonces me dijeron, ¿para qué me hagas hacer eso? Bueno, ¿y para qué quiero el dinero también? Pues para vivir bien. Y aparte la salud es calidad de vida. Y un detalle que hablamos antes, la salud bucal influye en la salud general. Hay muchos estudios que demuestran ya que se puede tener gastritis, úlcera por tener problemas periodontales, la enciamal. Se puede tener una endocarditis bacteriana con la infección en el corazón. Se puede tener problemas de pulmón, de riñón. Aparte de tener problemas de garganta, de faringitis, del esófago. O sea,
todas esas bacterias que estamos tragando, estamos ingiriendo, van al cuerpo y está demostrado. Inclusive ya se ha relacionado la enfermedad periodontal con ataques al corazón. O sea, hay más probabilidad de que uno tenga un infarto si tiene la encía mal que si tiene la encía bien. Claro, porque está infectado y todas esas bacterias van... Está infectando, efectivamente. Fantástico. Así es. Bueno, cada día aprendemos algo nuevo. Hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, me avisan que tenemos 2 minutos, nomás hablamos muchísimo, doctor, había sido. Sí. Estaba interesante el tema. Vamos con estas consultas que ustedes envían. Vamos, primera pregunta. ¿Cómo se colocan los implantes dentales monofásicos en pacientes con falta total de dientes? Sí, es lo mismo. Como dijimos antes, lo importante es el hueso, no los dientes. Podemos hacer inclusive transmucosos, sin incisiones. Con el TAC es donde vamos a valorar qué tipo de técnica tenemos que usar. Pero el implante monofásico es igual. O sea, no varía porque tenga diente o no tenga diente. Perfecto. Y la última pregunta, por favor. ¿Se puede romper un implante monofásico? Se puede romper en la zona del cuello pulido. Hay pacientes bruxistas que han partido el implante en esa zona porque por la presión que hacen, la corona no se rompió, pero se partió el cuello. Entonces hay veces inclusive que en un molar, cuando sabemos que el paciente es bruxista, colocamos 2 implantes monofásicos a medida de reemplazar como si fueran las 2 raíces del molar. Eso funciona muy bien también. Entonces con eso evitamos. Si vemos que el paciente es un bruxista severo, hacemos eso. Porque se le manda una placa de descarga, pero a veces no se la ponen. Claro. Y con eso evitamos la fractura. Qué genial. Bueno, soluciones a todo tipo de problemas se tendría que llamar este programa. Gracias, doctor, por la presencia, por todo lo que nos enseña todos los días y lo esperamos en un próximo programa. Muchas gracias como siempre. Gracias por invitarme. Gracias, gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides que naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.